Se me había olvidado. Muchas gracias. Sí, eso es muy importante. Entonces, como comentaba, vamos a hacer un polinomios. Vamos a hacer como un resumen de lo que hemos hecho, como tipo checklist, y para comentar las cosas que no hemos visto y que vamos a hacer ahora. Ya, entonces, definición. Operatorio. Wow. Esas cosas, las dos cosas las vimos, porque las vimos la semana pasada, el viernes. ¿Sí? Las vimos el viernes. Definimos lo que eran los polinomios, definimos cómo se hace la operatoria, me acuerdo que hablamos algo, vimos algún tipo de ejemplo, ¿sí? Ya. Wow. El lunes me acuerdo yo que lo que vimos fue que ya planteamos la definición. Eso planteamos el lunes. Definición. Definición de nuevo. Definición de lo que es la raíz. Definición, aquí voy a poner definición polinomio entonces, para que me quede más claro. Y aquí definición de la raíz. Y planteamos esta con multiplicidad. Multiplicidad. Planteamos una versión del teorema fundamental del cálculo, me parece. Ya tenemos una... ¿Planteamos el teorema fundamental del cálculo? Eso no me acuerdo. Vamos a comentarlo ahora. Usted me va a ayudar a recordar si lo planteamos o no. Teorema fundamental del álgebra, nada que ver del cálculo. Hay uno que es del cálculo, pero ese no lo vamos a ver nosotros ahora. Ese teorema fundamental del cálculo se ve en cálculo mucho más adelante, ¿cierto? Cuando uno está aprendiendo el tema de las integrales. Ya. Aprovechemos de mencionar algunos teoremas. Tenemos el teorema del factor. Y tenemos el teorema del resto. Esto me parece que no los vimos ninguno de los dos. Tenemos también, me falta espacio aquí para tantas cosas que tenemos que ver. La división sintética. Voy a continuar por acá haciendo mis cajitas. Tenemos que ver... y esto sí que lo vimos, el algoritmo de la división. ¿Cierto que sí? Y el tema de la localización. Ya, eso cubre más o menos todo lo que tenemos que hacer en contexto de polinomio. Entonces, y esa es la idea de lo que tenemos que completar hoy día. Voy a ir al chat. División sintética justamente es Ruffini, sí. Eso es de lo que se llama Ruffini. A mí me parece que no lo vimos, no estoy segura si vimos los... No, a ver, que me debería haber revisado yo hoy día amanecí con amnesia, no me acuerdo qué pasó el lunes. Ya. Entonces, vamos a ver este asunto. Vamos a partir por el teorema fundamental del álgebra. Que no estoy segura si lo vimos o no en clase, pero si chanfle, si alguien... Pero al menos podemos recordarlo porque, de hecho, si no lo vimos, lo vamos a recordar porque es demasiado importante, ¿cierto?, este teorema. Y es algo que vamos
a comentar, de hecho, y de varias maneras. Sí lo vimos, el teorema fundamental del álgebra, ahora me acuerdo. Y de hecho podríamos aprovechar de presentar otras formas de plantear el teorema fundamental del álgebra. Lo voy a escribir de otra forma ahora. Creo que eso también lo había comentado. Existen fundamental del álgebra. ¿Sabes qué pasa? Que en Mate 10 estamos viendo también el tema de polinomios y con ellos tengo en la tarde. Entonces, ahora me acuerdo de cosas que vi, no estoy segura de cosas que vi con ustedes versus cosas que vi con ellos el lunes. Me confundí. Pero vamos a plantear entonces una versión eh, general, ¿cierto?, del teorema fundamental del cálculo, del álgebra, perdón. Voy a decir entonces que p de x es un polinomio de grado n. Entonces, p de x se escribe, p de x, lo voy a escribir en, sí, p de x se puede escribir como, vamos a escribir a sub n, x menos, voy a escribir c sub 1 elevado a, y voy a usar una letra k sub 1 por x menos c sub 2 por k elevado a 2 y así sucesivamente hasta completar un x menos c sub, no puedo usar, no quiero usar la n de nuevo, voy a decir m elevado a k sub m, ¿sí? Donde esos c sub 1, c sub 2 hasta c sub m van a ser las raíces del polinomio, ¿sí? Esas raíces de hecho van a ser, no necesariamente van a ser reales, ¿sí? En muchos casos van a ser complejas, ¿sí? Y lo que se va a obtener también es que estos K sub 1, ¿cierto? K sub 2, obviamente, lo voy a escribir, perdón, acá abajo, hasta K sub n son las multiplicidad de las raíces. Y lo que se va a tener es que cuando sume esa multiplicidad, voy a obtener el grado del polinomio. Esa es otra forma de decir el teorema fundamental del álgebra, lo que tiene una mayor complejidad, ¿cierto? Porque estoy planteando ahora esta opción de las raíces complejas. En el caso nuestro, ¿cierto? Vamos a trabajar solamente con números reales, con raíces reales. Ya. Me parece que nosotros vimos en un par de ejemplos sobre división sintética, no estoy segura, pero vamos a ver. Chanfle, ¿qué hice? Ahí. Ya. Veamos un ejemplo de división sintética. Profe, ¿puede volver atrás un poquito? Sí, 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 sí. Ahí está. ¿Sí? Esto es entonces, como mencionaba, esta versión, ¿cierto?, del teorema fundamental del álgebra. Es otra versión. Voy a ir al chat. Ya, de nada. Y ahora vamos a hacer un ejemplo de división sintética. Perdón, del algoritmo vamos perdón, vamos. Profe, ¿puede explicar esa definición? Esto de acá, en realidad no es una definición, es un teorema. Veámoslo, quedémonos aquí un poquito para que explicar un poquito. Ya, eso. Mira,
Veamos algunos ejemplos para explicar esto. Veamos un ejemplo en ejemplos, voy a decir el teorema fundamental del álgebra. Y esto es re importante porque eh, cuando yo estoy en los números reales, y esta es otra forma de decirlo, si yo pienso en raíces, lo que como consecuencia este teorema dice que si yo pienso en raíces reales del polinomio p de x, entonces voy a tener a lo menos n, ¿sí? Pero si pienso en raíces complejas, voy a pensar en n, contando la multiplicidad. Entonces, si yo digo, por ejemplo, el polinomio p de x, que es igual a, este ejemplo ya lo habíamos visto, x cuadrado más x menos 6, ¿sí? Yo digo entonces, mira, este polinomio tiene grado 2. Entonces, voy a tener a lo más, a lo, no puedo tener más de 2, a lo menos, dije antes, perdón, es a lo más, perdón, a lo más n raíces, ¿sí? Entonces, yo sé que puedo tener a lo más 2 raíces. No puedo tener 3 raíces, ¿cierto? No puedo tener 4. Y claro, cuando yo factorizo esto, me doy cuenta que esto se escribe como x más 3, factor de x menos 2. ¿Sí? ¿Te fijas? Esa es la forma que tiene este polinomio que estábamos planteando anteriormente. La factorización de un polinomio, de hecho, es lo que me da las raíces. Se fijan que eso es algo que hemos comentado en varias oportunidades cuando tenemos, por ejemplo, una ecuación cuadrática, que yo digo, a ver, voy a tratar de factorizarlo y si no, uso la fórmula. De las dos formas, ¿cierto? Obtengo las raíces, ¿cierto? Las soluciones de la cuadrática, que en este contexto los llamamos soluciones, ¿cierto? Raíces, perdón, del polinomio. Tengo un problema con mi jarrito y no lo puedo cerrar. No sé si es porque amanecí muy chusa. A ver, ahora sí que lo puedo cerrar. Ya. Eso. Entonces, vuelvo acá. Pero, y esto me pasó súper bien porque tengo un polinomio que tiene raíces reales. Ahora voy a dar otro ejemplo con un problema. Ya. Voy a decir entonces q de x. Si yo digo q de x igual x cuadrado más x más 1. ¿Sí? Ya obviamente la factorización no se me ocurre. Cuando yo empiezo a pensar en calcular el discriminante, escribo b cuadrado que es 1, menos 4 por a y por c, me da 4 y eso me da menos 3. Sé entonces que el discriminante es negativo y entonces de inmediato yo sé que no tengo raíces reales. Es decir, no tengo raíces reales. Sí, en el contexto nuestro entonces esto termina aquí. Pero si yo quiero conocer las raíces complejas, ¿cierto? Voy a tener que usar, ¿cierto? La fórmula y trabajar con la fórmula. ¿Y qué es lo que va a suceder acá? Que voy a escribir al final. No la vamos a resolver porque insisto que nosotros no estamos en un contexto de eh, obtener esas raíces, ¿sí? Complejas. Y voy a tener un x menos z, un x menos z conjugado. Voy a tener otro complejo, ¿sí? Y ahí entonces voy a tener raíces eh, complejas. O sea, también se va a cumplir esta forma del teorema, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo el teorema. ¿Se fijan? Y en el fondo esto está relacionado también con algo que habíamos comentado en clases anteriores, con el tema del grado de un polinomio, porque yo voy a escribir un polinomio p de x, ¿sí? Y nos va a salir, y esto lo vamos a ver a continuación en los ejercicios, vamos a tener un polinomio p, no sé, de grado 5. Entonces lo voy a escribir, no sé, en 3 factores. Es decir, voy a tener 3 raíces, pero no sé, po, una, dos, creo que dije que tenía grado 5. Si este tiene grado 5, en el caso nuestro, insisto, porque van a salir números reales y nos van a dar de esta forma. ¿Te fijas? 3, 4, 5.
¿Te fijas? Yo voy a sumar los exponentes y eso me va a dar 5. Pero todavía no podemos llegar a eso, a dar un ejemplo así tan complejo como lo que estoy tratando de mostrar acá, porque todavía no vemos el tema de la localización. ¿No? Ya. ¿Estamos? Pero ya vamos a cuando veamos, insisto, cuando veamos, después de que veamos localización, vamos a ir ya a ver un ejemplo bien complicado y ahí vamos eh, a analizar eso. Ahora me gustaría que me convencí a mí misma de que sí vimos el algoritmo de la división. Y me gustaría ahora, y también vimos división sintética. Ahora, y también vimos división sintética. Estaba mirando el... Entonces, voy a volver, perdón. Voy a volver al principio de esto, porque dijimos que íbamos a hacer como un checklist. Vimos entonces la división sintética. Me falta la flechita. Vimos el algoritmo de la división. Vamos entonces, y lo que nos falta ver, entonces, es los teoremas. El teorema del factor y el teorema del resto. Vamos entonces con eso. Vamos entonces con el teorema. Este sería el primero que vamos a ver, se llama teorema del resto. Y dice lo siguiente. Dice que si nosotros tenemos un polinomio, y este polinomio, y ahí tenemos un número, voy a decir una constante. Una constante. Me quedó feo ahí. Voy a escribirlo todo acá abajo mejor. Sí, voy a decir entonces A es una constante. Entonces vamos a decir el resto de dividir P de X por un Q de X que sea de la forma X menos A es P de A. Eso es lo que me dice. Entonces, y aquí me gustaría que recordemos justamente lo que hicimos en la... Vamos a ver un ejemplo a continuación. ¿Sí? Este ejemplo no es una demostración, sino que es una corroboración, ¿sí? Y vamos a corroborar lo que dice el teorema. Entonces, voy a tomar un polinomio P de X, lo voy a dividir por un Q de X, que es de la forma X menos A, usando el Ruffini, ¿sí? Y vamos a comparar después el resultado de evaluar el polinomio en ese número, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que es exactamente el mismo. ¿Ya? Entonces vamos a decir sea P de X igual. Voy a decir X a la cuarta menos 5X cuadrado más 3X menos 1. Y entonces vamos a dividir
por Q de X igual a X menos 3. ¿Ya? Entonces, de hecho, podríamos, aprovechando que tengo un espacio chiquitito aquí nomás, podría tomar, podría evaluar de inmediato usando el teorema. Voy a decir entonces usando el teorema. Voy a evaluar el polinomio. Te fijas que esto es de la forma x menos 3. Entonces acá, según el teorema, este es un a igual a 3. ¿Sí? Entonces evalúo el polinomio p en 3. ¿Qué es lo que me da? 3 elevado a 4 menos 5 por 3 elevado a 2, 9, más 3 por 3, menos 1. ¿Cuánto es eso? 3 elevado a 3 son 81. 5 por 9, 45. Más 9, menos 1. Ya no quiero sumar en la vida. Oye, hemos estado conectados bien, ¿eh? No me diría de cantar victoria todavía porque todavía nos queda para terminar la clase. 44, me da 44. ¿Les dio 44 a ustedes? 44. ¡Tarán! Sí, muy bien. Ya, entonces eso fue usando el teorema, que es una buena idea, usar los teoremas, porque los teoremas en el fondo siempre lo que hacen es que te ayudan, te simplifican la vida y qué sé yo. Entonces, voy a la otra hojita, porque voy a tomar este mismo polinomio, y lo que voy a hacer es que voy a hacer la división sintética y, y voy a llegar al mismo resultado. Insisto, no es una demostración, es una corroboración. ¿Sí? Las demostraciones siempre se construyen en forma general. Quiero aprovechar este ejemplo para observar que el polinomio P, fíjense con mi polinomio P es de grado 4. ¿Cuántos sumandos tiene este polinomio P? Tiene 4. ¿Qué pasó aquí? Hay algo que le falta, ¿cierto? ¿Qué le falta? Hay algo que le falta. Le falta el x cubo. ¿Sí? Se perdió el x cubo. Entonces, ese x cubo yo siempre lo voy a interpretar como 0 por x cubo. Si en esa suma, ¿cierto? Hay algo que me falta, yo insisto con la idea. En el método de Ruffini o de la división sintética que se conoce, yo voy a escribir siempre una tabla, ¿cierto? Voy a empezar a dibujar mi tablita al tiro acá, con 3 filas, ¿sí? El número 3, como comentaba, si quiero lo escribo, si quiero no lo escribo, lo puedo poner a la derecha, lo puedo poner a la izquierda. Ustedes tienen que ir viendo dónde les produce menos problemas, ¿sí? El otro día yo me quise dar de choriza y no lo escribí. Ah, dije yo, ¿para qué lo voy a escribir? Después me equivoqué. Entonces, ¿te fijas? Ahí ustedes tienen que ir viendo, ¿sí? Ya, entonces, el asunto es el primera fila. ¿Qué voy a escribir? El polinomio es de grado n, voy a escribir n más 1 sumandos. Mi polinomio es de grado 4, tengo que escribir 5 sumandos. Por eso tengo que agregar un 0 ahí. Entonces voy a escribir 1, 0, uy, ya se me olvidaron los otros. Menos 5, 3 menos 1. Perdón, tengo un comentario en el chat. Profe, ese 3, ¿de dónde salía? Ah, el 3 sale porque la división la voy a hacer por un polinomio que es de la forma Q de x menos 3. Entonces, el número es el 3. Cuando divido por x menos 3, entonces es el 3 el número que tengo que escribir ahí. ¿No? Bien, ¿estamos? Chat, voy al chat. Corresponde a la, justamente. Ya, voy entonces ahora a continuar. Bien, entonces como decía, primer paso, distinto, bajo el 1. Sí, es el primer paso que es distinto y de ahí todos son iguales. Todos los elementos que están en la tercera fila van a ser multiplicados por ese A, en este caso el 3. 3 por 1, 3. El resultado lo guardo en la segunda fila, pero saltándome, ¿cierto? El primer término. De ahí sumo hacia abajo, 3. Multiplico con la tercera fila, multiplico por el 3.
3 por 3, 9. Sumo hacia abajo, 4. 4 por 3, 12. Sumo hacia abajo, 15. Multiplico por 3, 45. Sumo, 44. ¿Sí? Y ahí tengo. Entonces, como todo en la vida, esto tiene pros y contras. ¿Sí? Fíjense lo rápido que fue al usar el teorema. Fue mucho más rápido, escribí menos, ¿cierto? Entonces uno podría decir, mira, el teorema la lleva, me va a funcionar siempre y toda la vida voy usando el teorema al resto. Pero en realidad, y es muy bueno, ya vamos a ver algunos ejercicios, voy al chat. ¿Y qué pasa con ese K que dejó en blanco? Ese K, ¿qué K dejé en blanco? Ah, esta cosita de acá, eso en blanco, ¿sí? Eso queda en blanco no, ¿sí? Em, de hecho, esa segunda fila no se usa. Esa segunda fila ya, después de haber hecho esto, esa segunda fila muere, no sirve de nada. El tema justamente lo que yo quería comentar es que si bien el teorema es bueno y funciona, hay ciertas cosas de que igual me sirve la división sintética o incluso el algoritmo de la división, porque también podría haber usado el algoritmo de la división en este caso. Y el asunto es que estos 4 coeficientes que están acá me permiten conocer cuál es el cociente. Y el tema justamente es que el teorema, si bien es muy rápido, tiene como desventaja que no me permite conocer eh, el, eh, el cociente, ¿sí? Que es, digamos, una de las cosas que uno también en algún determinado contexto podría querer, en esta lógica más bien de la localización de raíces, no es una cosa así como muy etérea de en qué contexto lo necesita. Cuando quieras, ande buscando las raíces, voy a querer saber cuál es el cociente. Ya, eso. Eso es lo que quería comentar sobre el teorema del resto. Vamos a la otra hojita porque vamos a ver ahora el teorema del... Dígame. Pero siempre va a servir para corroborar. No, 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 no. No, Que no sirve para corroborar. mira, papá, lo que yo estoy planteando aquí como ejemplo, ¿cierto? Y usé la palabra corroborar, es porque esto no es una demostración, ¿sí? Lo que yo estoy mostrando acá es que en efecto eh, obtengo el mismo resultado, ¿te fijas? Eso es lo que estoy, por eso lo estoy, pero no es porque yo este teorema lo voy a usar solamente para corroborar. No, yo lo voy a usar en determinados contextos, no voy a hacer en determinado, en algún ejercicio, en otro ejercicio, no me refiero a esto, eh, voy a decir, mira, me conviene usar el teorema o bien, ¿sí? En forma excluyente, ¿cierto? Voy a usar la división sintética, Ah, ya. ¿sí? Entonces sería como uno o el otro dependiendo del Es contexto. exactamente. Dependiendo del contexto, yo voy a decir uso uno u otro, ¿sí? Ya un rato más vamos a ver algún ejercicio con esta lógica, ¿no? Yep. Ya. Y... Pero antes planteemos el teorema del... este era el teorema del resto, planteemos el teorema del factor. Vamos a plantear entonces el teorema. Es muy similar el teorema del factor. Y dice lo siguiente. em, un polinomio P de X es divisible por Q de X, que es igual a X menos A, eh, sí y solo sí, eh, P de A es igual a 0. Pero antes de ver un ejemplo con esto, vamos a
Em, o sea, de hecho vamos a ver un... no vamos a... Vamos, antes de ver un ejemplo, antes de ver un ejemplo, vamos a comentar este teorema, ¿no? Porque tiene algo bien interesante este teorema. Mira, por una parte, ¿qué quiero decir cuando digo que, voy a escribir esto como una observación más bien, ¿sí? Si yo digo que P de X es divisible por Q de X, ¿cierto? Lo que estoy refiriéndome es algo que comentábamos en la clase pasada, que se refiere a que la división es exacta. Es decir, esto es equivalente entonces a decir que el P de X es igual al Q de X, que es Sx menos A, por otro polinomio, por un S de X, ¿cierto? O sea, el resto es cero, ¿sí? Eso es lo que estamos planteando. Y obviamente si el resto es cero, lo que estoy diciendo entonces es que esto es equivalente entonces a decir que A es una raíz. Se fijan que esa fue la definición que nosotros planteamos en la clase pasada para una raíz. Y si el A es una raíz, por definición, ¿qué es lo que cumple? Que cuando lo evalúo en el A, el polinomio, ¿cierto? Obtengo cero. Así que eso es lo que me está diciendo este teorema en el fondo. Ya, vamos a ver un ejemplo a continuación. Pero no la misma lógica que habíamos planteado antes como corroborando, sino que solamente vamos a utilizarlo. Entonces voy a decir ejemplo. Y voy a decir entonces sea P de X igual a 2x cubo más a más 10 x cuadrado menos 14x menos 3. Entonces, aquí voy a escribir una pregunta. ¿Cuál debe ser el valor de A en R? Hoy tengo una pregunta en el chat, un comentario. Sí, me devuelvo, ningún problema. Ahí está. Ya. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser el valor de A en R? De modo que P de X sea divisible por Q de X, que es igual a X menos 3. X menos 3. Ahí está la pregunta. Eso. Ya, y acá, a todo esto, perdón, voy a volver atrás. En este contexto, en el teorema del factor, igual que en el contexto del teorema que estábamos viendo antes, del teorema del resto, yo siempre tengo la opción también de usar la división sintética o el algoritmo de la división. ¿Se fijan? Si en este contexto a mí me dicen cuál debe ser el valor de A, de modo que P de X sea divisible por Q de X, yo podría decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi tablita de... em, de Ruffini, voy a escribir acá los coeficientes de mi polinomio, el-
2, el A más 10, el menos 14, el menos 3, y voy a empezar a hacer la división por el 3. Ta, ta, ta. Después cuando llegue al final voy a tener un resto, que obviamente me va a quedar escrito en términos de A, y voy a calcular. Voy a igualar ese resto a 0 porque quiero que la división sea exacta, y voy a calcular el A. ¿Sí? También lo puedo hacer de esa forma. Eso sería un camino, una opción que nosotros no vamos a explorar, pero que lo dejo como idea para ustedes. eh, ¿Por qué no lo quiero hacer así? Es porque es muy largo. Po. ¿Qué es lo que quiero hacer? Es justamente usar el teorema, porque el teorema me va a permitir obtener una respuesta mucho más rápida. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Voy a evaluar el polinomio en 3. ¿Sí? Voy a decir entonces aquí, la x es 3. Entonces voy a tener 2 por 2 elevado a 3 son 8, 2 por 8, 16. Más a más 10. El a es el número que quiero encontrar. El 3 elevado a 2 es 9. Menos 14 por 3. ¿Cuánto es 14 por 3? 3 por 4, 12, 1, 42. Menos 3. ¿Sí? Y todo eso lo voy a igualar a 0. Entonces con esto voy a tener 16 menos, voy a empezar a agrupar términos al tiro, menos 42 y menos 3. Eso me da menos 29. Entonces tengo 9A. Voy a distribuir eso. Ah, y más 90 menos 29 igual a 0. Eso no me da Profe, ¿por qué 16? eh, 3. Ah, no, ese está mal, ese 16. Perdón, perdón, perdón. Ese está mal, porque es 3. Yo pensé en, no sé en qué pensé. Es 3 elevado a 3 son 27. 27 por 3 son 81. Aquí tengo Por 2, profe. por 2. Era por 2, no sé por qué, pero son 27 por 2. Son 54. Muchas gracias. Tengo un comentario en el chat. Voy a ir, vuelvo. 54. 54. Muchas gracias. Sí, 54. Tengo aquí 54. Si no me está dando la cosa como yo sé que me tiene que dar. Entonces tengo aquí, distribuí el 9A más 90. Entonces era, como dije, 54 menos 42 menos 3. Y eso me da 9. Más 9. Entonces me da 9A más 99 igual a 0. Es decir, el A tiene que ser igual a menos 11. ¿Sí? Y aquí se fija lo que usamos fue justamente el teorema del factor. Y entonces, si yo hubiese tomado la otra opción, ¿cierto? Todavía estaría construyendo acá, la tablita y todo. Llegamos al mismo resultado, pero esto es mucho más rápido. Entonces, insisto, en algunos contextos el teorema, voy a tener, perdón, voy a tener en el contexto tanto del teorema del factor como en el teorema del resto, voy a tener la misma dicotomía. ¿Uso el teorema o uso la división sintética? Entonces va a depender del contexto en el que estoy para ver cuál me conviene. ¿Sí? En este ejemplo, obviamente, me resultaba más conveniente usar el teorema. En cambio, vamos ya a llegar a algún ejercicio donde esto de usar el teorema del factor no me va a resultar muy buena idea. Pero ya vamos a llegar a eso. ¿No? Bien. Voy a volver al principio. Para ahora que estamos haciendo un checklist de las cosas que tenemos que hacer. Ya, entonces dijimos que esto lo vimos, teorema del factor también, teorema del resto. ¿Qué es lo que nos queda? En el último tema, digamos, es esto de la localización. ¿Sí? Y eh, el, el asunto con wow, el asunto eh, con esto de encontrar raíces para un polinomio de grado 4, 5, 6 o el que sea, es que nosotros nos vamos a ver una fórmula, ¿sí? Sino que vamos a ver estrategias muy generales, ¿cierto? De localización de raíces.
Ya. Por tanto, lo que voy a plantear a continuación son siempre cosas así como si es que esto o esto otro, etcétera. Pero em, creo que igual es interesante que lo planteemos em, con un ejemplo, ¿no? Entonces voy a escribir un ejemplo de un polinomio y lo vamos a voy a ir planteando, ¿cierto? Con ese polinomio. eh, Voy a decir entonces, vamos a poner un polinomio que después vamos a ir buscando las raíces de este polinomio. Voy a escribir p de x es igual a x a la cuarta menos 4x cubo. Los polinomios a todo esto que nosotros estamos estudiando en nuestros ejemplos son elegidos así como con pinza. Obviamente que existen infinitos polinomios, unos tienen raíces reales, racionales, irracionales, otros con raíces complejas, o se van mezclando, ¿cierto? Nosotros somos tenemos que tener bastante cuidado con los ejemplos, ¿cierto? Para que nos den, para que estos métodos que vamos a ver se puedan aplicar, ¿ya? Hay muchos casos donde estas estrategias no nos van a resultar y obviamente de ahí entran métodos numéricos, ¿cierto? Y otros más para obtenerlo, ¿sí? Entonces la ecuación, perdón, la polinomio es x a la cuarta menos 4x cubo menos 5x cuadrado más x más 1, ¿no? Entonces, el primera, la primera estrategia que nosotros vamos a plantear es lo que se llama la regla de los signos de Descartes. Y que dice lo siguiente. Entonces, voy a contar el número de cambios de signos. Primero. Lo primero, el polinomio tiene que estar ordenado. P de x ordenado, pero no ordenado en relación a los coeficientes, sino que siempre que hablamos de un polinomio que está ordenado se refiere a las potencias. En este ejemplo, justamente ya está ordenado. En este contexto, en realidad me da lo mismo si el polinomio está ordenado en forma creciente o decreciente, ¿cierto? Lo importante es que esté ordenado. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, eso es lo primero. ¿Sí? El polinomio tiene que estar ordenado eh, según las potencias, ¿no? Eso es lo primero. Sí, es re importante porque si no está ordenado no va a funcionar. Ya. Después, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a contar el número de cambios de signos de P de X. En este caso, ¿cierto? Los vamos a contar de inmediato y voy a contar. Mira, si se cuenta, se fija, el coeficiente del x a la cuarta es 1, es un número positivo. Pasa después, lo mismo porque es tan importante que estén ordenados, porque si no no van a coincidir. Ya, del 1 pasa el menos 4, un cambio de signo. Después tengo menos 5, sigue siendo negativo, así que no hay cambio de signo. Después paso al 1 nuevamente, porque la x es positiva, es 1, y ahí tengo un segundo cambio de signo, por 1 tengo dos cambios de signo. ¿Sí? Entonces, estoy contando números de cambios de signo P de X, en este caso, en el ejemplo, ¿cierto? Tengo 2. ¿Sí? Obviamente que cuando cuento números de cambio de signo, esto siempre va a ser un número entero y positivo. ¿Sí? ¿Podría ser 0? Sí, también podría ser 0. ¿Sí? Voy a ir al chat. ¿Lo puede explicar de nuevo? ¿Qué cosa? ¿Cómo cuento el número de cambio de signo? ¿Eso? Lo que hace es... sí,
Lo que hace uno es contar el número de cambio de signo en los coeficientes de P de X. A lo mejor aquí podría agregar un signo, un poco más de detalle, de los coeficientes de P de X. En este caso son 2. Entonces, fíjate, lo que hago es que, insisto, el polinomio está ordenado en el contexto de las potencias. Tengo la potencia 4, 3, 2, 1, 0. Entonces voy mirando los coeficientes. Te fijas, tengo un 4, perdón, un 1 que multiplica la x elevado a 4. Un menos 4, ¿cierto? Que está con el x cubo. Entonces aquí hay un cambio de signo. ¿Sí? Pasó de positivo a negativo. Después tengo el que viene después, menos 5. Sigue siendo negativo, entonces no hay cambio de signo. Y después voy. Pasé del menos 5, ahora paso al 1. ¿Se fijan? Ahí hay un segundo cambio de signo de los coeficientes de P de X. Y después pasa a 1. Entonces ya ahí tampoco hay cambio de signo. ¿Se fijan? Entonces, insisto, yo cuento, voy observando, primero, perdón, ordenar polinomios según sus potencias. Segundo, cuento cómo van cambiando los signos de los coeficientes del polinomio P de X. ¿Sí? Y todo esto, ¿por qué estoy haciendo esto? Voy al chat. La razón por la cual estamos haciendo esto es que ese número de cambio de signo lo voy a interpretar en el contexto de cuántas raíces reales positivas tengo. ¿Sí? Y el asunto entonces es que voy a ir al chat. Profe, ¿ese 2 es por las veces que cambió o por los unos que hay en los coeficientes? A ver, no, pues por las veces que cambió. No, pues no estoy contando, mira, no estoy diciendo aquí cuánto los unos, estoy diciendo cuánto los números de cambio de signo de los coeficientes del polinomio P. Sí, se dio la casualidad que era 1 de nuevo, pero no era. Ya vamos a ver otro ejemplo donde no va a ser así. Ya. Entonces, una vez que yo, una vez que obtenga ese número, que va a ser el número de cambio de signo, la consecuencia de esta es que yo voy a decir, claro, el primer signo me va a dar todo, porque si parto con negativo y después paso a positivo, entonces voy a contar un cambio de signo. Si paso de positivo a negativo o de negativo a negativo, no hay cambio de signo. Todo va a depender, voy a ir viendo, te fijas, dependiendo del polinomio. Entonces, ahora voy a la interpretación. Entonces, el asunto con este, perdón, el asunto con esta regla, ¿cierto? Es que aquí yo no voy a tener una certeza. ¿Sí? Yo aquí no estoy diciendo, mira, voy a tener dos raíces reales positivas, sino que va a ser una variación. Entonces voy a decir que son 2 o 0. ¿Sí? Entonces, el asunto es que el número de raíces reales positivas va a partir de ese número que determino, que es el número de cambio de signo, voy a ir variando hacia abajo, ¿cierto? De 2 en 2. ¿Sí? Entonces lo voy a escribir acá con otras palabras, eh, voy a decir el número de raíces es igual a la variación de signos menos un número par. Pero así sucesivamente, porque por ejemplo, si yo hubiese tenido 5 cambios de signo, yo habría dicho que tiene 5, resto un par, 3, y resto un par, 1. O sea, 1, 3 o 5. ¿Sí?
Perdón. Ya. Siempre para abajo. Sí. Entonces vamos de nuevo. Tomo el número de cambio de signo. ¿Sí? En este caso me dio 2. ¿Sí? Y entonces el número de raíces reales va a ser igual a esa variación de los signos, esa cantidad que fue lo que conté, menos 2. Menos 2, menos 2, menos 2, hasta que ya obviamente no tenga sentido. ¿Sí? Porque no puedo decir que tenga, por ejemplo, menos 3 raíces reales. No, voy a tener 0, 1, 2. Pero no voy a tener menos una raíz real negativa, o positiva, perdón. Tenemos otro criterio para la cantidad de raíces reales negativas. Y esto usualmente cuando uno recién lo expresa, ¿cierto? Genera muchas dudas porque uno dice esto, pero ¿dónde está la certeza? Aquí no hay certeza. Te fijas, hay una cosa de que en algunos polinomios, así como muy específicos, te va a salir una, así como justo, cuando tenga un solo cambio de signo. Pero en estos casos, te fijas, es muy etéreo. Sí. Vamos entonces ahora al otro, que es el de... ¿quedó más claro ahora? Sí. Vamos a ver otro ejemplo enseguida. Podemos ver otro ejemplo, voy a buscar otro ejemplo al tiro. Mira, veamos otro ejemplo. Eh, Señor, una pregunta, por qué cero? ¿Por qué podía tener 2 o 0 raíces? Porque así es lo que plantea el criterio. Es lo que yo puse acá abajo. Número de raíces igual a la variación de signos menos un número par. Eso es el criterio te dice que es así, pues. Ya. Veamos otro ejemplo. Voy a escribir entonces P de X, de nuevo lo voy a escribir ordenado, es igual a 4X a la quinta menos 3X a la cuarta menos 5X cubo más 2. Ya. Entonces vamos, contamos. Número de cambios de signos de P de X. ¿Cuántos tengo? ¿Se fijan? Entonces aquí partí con un más. Paso, está ordenado el polinomio P. Paso un menos. Tengo un cambio de signo. Después paso de nuevo un menos. Aquí este polinomio tiene algo interesante. Fíjense que no tiene un término cuadrático, no hay un x cuadrado, y tampoco hay un x. Eso, como ya habíamos comentado, significa que son ceros. El cero no tiene signo, así que no nos afecta. Se fijan, y aquí nuevamente tengo otro cambio de signo. Y este polinomio entonces tiene dos cambios de signo. Entonces, la consecuencia, igual que en el caso anterior, es que voy a tener, y eso es lo que me dice el criterio, insisto que voy a volver atrás, lo que estamos haciendo es entregar algunas estrategias de localización de raíces. Y este es el criterio que se llama regla de los signos. ¿Sí? Entonces, cuando encuentro el número de raíces reales positivas, voy a tener entonces 2 o ese número, ¿cierto? O menos un par. ¿Sí? Y voy a hacerlo restando, ¿cierto? Continuamente hasta que termine con esto. En este también obtuve 2, entonces la consecuencia es que tenemos, voy a decir, P de X tiene 2 o 0 raíces reales positivas.
insisto que esto se ve como algo muy etéreo, muy así como ambiguo, pero cuando uno ya empieza a explorar cuáles son las raíces, esto es súper decidor, es muy decidor porque justamente si ya encontraste una raíz real positiva, quiere decir que obligatoriamente hay otra. ¿Sí? No dice esto entre 2 o 0, no, dice 0 o 2. No, no intermedio. ¿No? Ya. Ese es entonces el criterio para raíces reales positivas, pero tenemos otro que Profe, también, dígame, ¿qué pasa si ese número me daba impar? te da impar, po, nomás, po. Si te da 3, va a ser, Pero para pero localizar. tú puedes restar siempre por 2, ¿te fijas? Voy a Ah, decir, ya. tengo 3 o 2, ¿sí? El criterio me dice acá, voy a volver atrás, chuchun, y si da 6, si te da 6 vas a tener 6, 4, 2 o 0. Si te da 5 vas a tener, o si te da 7 vas a tener 7, 5, 3 o 1. Vamos con el otro criterio, porque en el otro criterio, te fijas, siempre va restando, en la variación siempre va restando de 2 en 2. Ya, este entonces una forma, un criterio dentro de la regla de los signos. Ahora vamos a plantear otra. Voy a escribirlo acá. Vamos a escribir con el mismo polinomio. Con el mismo, con este otro vamos a contar. Voy a decir entonces, esto también está dentro de la regla de los signos. Y vamos a plantear entonces el ejemplo anterior. Voy a tomar el polinomio p de x, que dijimos entonces, este último era 4x a la quinta, menos, menos 3x a la cuarta. Aquí ya nos van a dar otra cosa. Tengo comentarios en el chat. Profe, ¿puede volver atrás un poquito, por favor? Sí. Me voy. ¿Qué hice? ¿Ahí? No sé dónde quieres que vuelva atrás. Acá. Em, no, profe. No, aquí no. Era la anterior. Tengo aquí. La siguiente. Tengo me quedaron unas en blanco entre medio, no sé por qué. ¿Esa? Ya. Ya, entonces. No sé por qué me quedaron estas en blanco. Ya. Estaba escribiendo esta. 4x a la quinta menos 3x a la cuarta menos 5x cubo más 2. Ya, entonces ahora vamos a plantear el otro criterio, que es el criterio para las raíces reales negativas. Y lo que vamos a hacer es contar el número. Voy a decir entonces aquí, también esto tiene que funcionar, voy a escribirlo también, el p de x tiene que estar ordenado según las potencias. Eso sí o sí tiene que ser así, según las potencias. Entonces lo que voy a hacer es contar el número de cambios de signo, pero de p de menos x. ¿Sí? Eso quiere decir que voy a tener que construir algo. ¿Sí? ¿Qué significa que? ¿Y esto se acuerdan cuando hacíamos esto de la cosa del par impar? Cuando hablamos de las funciones par impar, sigue la misma lógica. ¿Sí? Entonces yo reemplazo en menos x. Entonces voy a escribir 4 de menos x elevado a 5 menos 3 de menos x elevado a 4 menos 5 menos x elevado a 3 más 2. ¿Sí? Entonces,
Y esto, en primer ejemplo, lo vamos a hacer así con harto detalle, pero ustedes después se van a dar cuenta que cuando la potencia es impar, eso va a cambiar el signo. Me va a quedar menos 4x a la quinta. Cuando el exponente es par, en realidad me va a quedar igual. 3x a la cuarta más 5x al cubo más 2. Ya. Entonces, ¿cuántos cambios de signos tuve acá? El polinomio me va a quedar inmediatamente ordenado, ¿cierto? Partí entonces con un menos. Y tuve un cambio de signo. ¿Se fijan? Y pasó del menos al más y todos los otros fueron positivos. Entonces, tengo un cambio de signo. ¿Sí? Y entonces eso lo voy a interpretar, y, igual que en el caso anterior, ¿cierto? Voy a ir restando de 2 en 2, pero voy a hablar de las raíces reales negativas. Ahora, en este caso, profe, ¿por qué lo evalúan en el negativo? Porque, insisto, es parte esto estoy presentando un criterio, ¿sí? Yo no voy a no, sé que ni siquiera se me ocurriría cómo se demuestra esta cuestión. No, ahora que lo pienso, nunca he visto cómo, nunca he leído de eh, cómo se demuestra este criterio. Yo sé que funciona, sí, se lo doy, pero firmado, funciona, ¿sí? Pero cómo demuestro eso no tengo idea. ¿Sí? Insisto, es un criterio, ¿ya? Ah, ah. Sí, así es. Hoy me está sonando una rayita rara. Ya. Entonces, el, el número de raíz, y esto es lo importante ¿por qué evaluamos en p de menos x? Es porque justamente vamos a obtener el número de raíces negativas, pero de p de x, ¿sí? Esto de construir el p de menos x es algo que solamente lo usamos en este momento y después nos olvidamos, porque nosotros estamos concentrados y lo que vamos a hacer es hacer ejercicios, ¿cierto? Donde vamos a querer encontrar los signos de, perdón, las raíces de p de x. Voy al chat. Profe, ¿no sería menos 3x al cubo con la cuarta? No, no, no. Fíjate que cuando yo escribo menos x a la cuarta. Ah, tienes toda razón, po. Estoy puro tonteando. Tienes toda razón. Claro, porque tenía un menos antes. Claro, esto es x a la cuarta, pero tenía un menos antes. Me pifié. No, no lo había. No. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, igual tengo un cambio de signo, ¿sí? Entonces, el número de raíces reales negativas, ¿cierto? Va a ser igual a este número que acabamos de encontrar, el número de la variación, ¿cierto? Eh, menos 2. Menos un par. Menos un par. Entonces, lo que voy a hacer, ¿cierto? En este caso, fíjate que es súper distinto al ejemplo anterior, porque ahora tengo un cambio de signo. ¿Qué significa eso? Que tengo una sola raíz y estoy certeza así absoluta que tengo una raíz negativa. Si yo resto un número par, cualquiera que reste, ¿cierto? Ya voy a obtener menos un raíces. No puede tener menos un raíces. Entonces, una. No va a tener dos, no va a tener tres, no va a tener cuatro. Va a tener una raíz real negativa en el polinomio p de x. ¿Sí? Voy al chat. Es que, insisto, no es que el cero sea raíz. Lo que estoy diciendo es que tengo cero raíces reales eh, positivas. ¿Te fijas? Es distinto. Mira, usemos con este por ejemplo, con esto vamos a terminar. Voy a tomar ahora, voy a borrar esto de aquí para hacer el ejercicio aquí mismo, que este polinomio es distinto, y voy a tomar acá, voy a construir acá el p de menos x. Voy a tomar el p de menos x.
Entonces, ahí. Construyo el P de menos X y esto me va a dar. Ya no me gustó. El P de menos X. Entonces voy a tener X a la cuarta más 4X cubo menos 5X cuadrado menos X más 1. Voy al chat. Ah, La anterior es esta. Aquí. ¿Sí? Exactamente. Exactamente. Mira, este criterio no me está diciendo cuál. Esto lo partí cuando recién comentaba. Todos los criterios no tienen una certeza de decir, mira, esta es la raíz, ¿sí? O que te diga, así se calcula la raíz. No, son exploraciones. Entonces, son cosas así como cantidad, ¿sí? Esa es la idea. En este caso sería número de raíces. Eso es lo que voy a contar, el número de raíces. En el ejemplo de acá, ¿cierto? Tengo entonces, ya habíamos dicho, tengo número de raíces reales positivas, son 2 o 0. Ahora voy a contar en el caso de el P de menos X. Tengo entonces, mira, tengo positivo, positivo, negativo, un cambio de signo, negativo de nuevo, positivo, 2 cambios de signo. Entonces voy a tener 2 o 0 raíces reales negativas. Siempre la cantidad va a ser siempre un número par. Entonces, como no sabemos en realidad cuál es ese número par, por eso vamos descontando de 2 en 2. El ejemplo que habíamos visto antes, ¿cierto? Aquí me quedaron unas hojas desocupadas. Bueno, aquí tengo uno como mucho más certero. Les digo, yo sé que tengo una raíz real negativa. Esa certeza, ¿cierto? No siempre la vamos a tener. Va a depender del ejercicio. En otros casos, como este que estábamos viendo antes, ¿cierto? Voy a tener algo bastante ambiguo. Voy a decir 2 o 0. Puedo tener 2 raíces reales positivas, puedo tener 0 raíces reales positivas. Puedo tener 2 raíces reales negativas o puedo tener 0 raíces reales negativas. ¿Sí? El tema es que ya cuando encuentro una raíz real negativa, ya sé que hay otra. ¿Sí? Bien. Eso. Sí, estamos listos. Nos falta ver mira, criterios hay muchísimos, ¿ya? Yo en realidad voy a presentar este más el otro que es el de las raíces racionales. A lo mejor algún otro criterio más chiquitito. Y después de eso vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Y eso ya lo vamos a dejar para el viernes. ¿Ya? Ya pues, que tengan un... Vamos, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Voy a dejar de grabar.